Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. Siempre es oportuno recordar qué pasos dar cuando tenemos que presentar una queja ante nuestro banco o entidad financiera de confianza cuando ha ocurrido una operación de pronto sospechosa o ha ocurrido algo en lo que debamos nosotros como usuarios reclamar. Pues bien, existe una entidad llamada Defensoría del Cliente Financiero, que es de la Asociación de Bancos de ASBank, que funciona básicamente como una entidad paralela y que básicamente vela por los intereses y los derechos de los usuarios del sistema financiero, en este caso de los bancos. Vamos a repasar algunas ideas exactas de cómo es que uno puede plantear una queja cuando de pronto siente que no ha tenido un buen servicio o ha ocurrido algo con las cuentas de cada uno de nosotros que somos usuarios o ahorristas de una entidad financiera, de un banco, o tenemos algún producto contratado con un banco. Veamos los siguientes puntos. Número 1. Es importante primero presentar el reclamo a la misma entidad financiera. Número 2. Si es que han pasado 30 días calendario y no hay respuesta de parte del banco, entonces ahí en ese momento se acude al defensor del cliente financiero. Número 3. Se descarga un formulario en la misma página web del defensor del cliente financiero, que la web es la siguiente: www.dfc.com.pe. Repito, www.dfc.com.pe para registrar los datos personales. Número 4. Se presenta un formulario que está completo o lleno en la oficina de la Defensoría del Cliente Financiero. Número 5. El plazo de respuesta del defensor del cliente financiero no excede los 2 meses, ya que debe ser emitido lo más pronto posible. Número 6. Si es que el cliente, en este caso usted, acepta la resolución final a su favor, la entidad financiera queda obligada a cumplir la resolución y de este modo se da por resuelto y terminado el reclamo en definitiva. Número 7. Si en caso contrario el cliente no está satisfecho con la resolución, entonces podrá acudir a otras instancias. Para más información puede usted llamar, si desea, al 0800 16777. Repito, 0800 16777, que es la línea del defensor del cliente financiero de la Asociación de Bancos ASBank. Entonces ya sabe usted qué hacer ante una posibilidad de reclamo que usted tenga con su banco, si es que usted no ha tenido un buen servicio o tiene alguna consulta o queja que plantear acerca de un servicio mal dado por parte de su entidad financiera. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado de los combustibles? Recordemos que meses pasados el gobierno dio un decreto de urgencia para que se incorpore en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles a las gasolinas de menor octanaje, como son las de 90 y 84 octanos. Sin embargo, esto no surtió efecto y esto tampoco permitió que otros combustibles también tuvieran ese mismo efecto. En resumen, seguimos pagando una gasolina bastante elevada, entre 6 a 7 dólares por galón en el promedio latinoamericano, que nos pone como el país con la gasolina más cara en este momento en toda Latinoamérica. Y eso es lamentable porque obviamente afecta al bolsillo de la población. Mientras que esto ocurre, por otro lado, también vemos que en la parte de la masificación de gas natural estamos avanzando poco o muy poco. De hecho, vamos a ver el primer cuadro, un cuadro interesante que nos permite ver, según el Ministerio de Energía y Minas, cuál es el combustible que más se usa en el Perú. Según este cuadro que estamos viendo en pantalla, en este momento la leña, increíblemente la leña, es el combustible que usan más los peruanos, sobre todo para cocinar, en un 43%, seguido del diésel con 25,9%. Luego le sigue el GLP residencial en 23%, sigue el GNV vehicular en 11%, a continuación sigue el GLP en los vehículos en 10%, continúan las gasolinas en 8,9% y finalmente el gas natural residencial en 4%. Ahora, ¿por qué razón es que el gas de camisea no se masifica?
tenemos una historia ya de 18 años desde que el gas llegó a Lima, pero de ahí en adelante no se ha hecho mucho. Inclusive la inversión en electricidad ha avanzado más que en gas natural. Y esto porque también hay un tema de falta de infraestructura de redes. No se han instalado más redes en el país. Tenemos únicamente la red que llega hasta Lima y algunas que llegan a provincias, pero básicamente a ciudades como Ica, por ejemplo. Y no hay más allá de eso, no hay más desarrollo. Y también porque obviamente no se ha hecho mucho por que se aliente el consumo de gas natural, obviamente digamos para que se sustituya este carburante y que se deje de usar, por ejemplo, gasolinas, diésel y otros componentes. Entonces, mientras que eso no ocurra, lamentablemente no se puede hacer mucho. Y de hecho, también hay un tema importante, es que no se está mirando lo que otros países han hecho a nivel de la región en cuanto a la masificación del gas en sus países. Caso, por ejemplo, Argentina, Colombia, que es quien nos lleva a la delantera en la región, y también Bolivia. Y hay que ver sobre todo la experiencia de estos países para ver cómo es que el Perú puede adoptar una política energética basada en el gas natural que permita que finalmente más hogares cuenten con ese combustible y también se use más en los vehículos, con la finalidad que convirtamos paso a paso o variemos el consumo de gasolinas a gas natural, que es un paso importante que debemos dar todos en algún momento. Pero mientras que eso no ocurra, vamos a seguir obviamente mirándonos al ombligo, esperando que algo ocurra o un milagro. Ojalá que el gobierno se ponga las pilas pues de una vez, ¿no? Bien, me despido de ustedes, los veo el viernes temprano como siempre en Pan para Mayo.